Bienvenidos a nuestra última clase de filosofía, la clase 12ª, ¿sí? Mira Raquel también. Vamos a tratar los contenidos que nos quedan de esta última unidad, de unidad 5, ¿sí? Es el apartado número 3 el que vamos a estudiar. Recuerden que el apartado número 4 y los textos complementarios, como ya hemos repetido varias veces, no van para el final, para el parcial. Bien. Profe, le hago una consulta. Hoy es la última clase, ¿no? Hoy es la última clase, correcto. ¿Sí? Como tienen el cronograma, como ya lo hemos anunciado. ¿Sí? Hoy es la última clase. En eso estamos todos en la misma página, todos lo han reconocido. ¿Lo han asumido ya? Más o menos. Más o menos, bueno. Lo van a asumir ya la semana que viene cuando empiecen con la otra materia, ¿no? Así que cuando ya no me vean a Profe, mí. ¿y el foro de filosofía se cierra? El foro sigue abierto, lo que sí se van a cerrar para los comentarios, obviamente, ¿no? Porque las clases ya terminan, entonces se mantendrá abierto 1 o 2 semanas. Ustedes van a poder seguir accediendo al foro para ver lo que hay ahí, los materiales, las preguntas, pero si escriben algún mensaje, yo no voy a poder responderles, ¿sí? Ok. ¿Queda claro esto? Está bien, queda abierto. Pasamos a la otra materia y el examen. Y el examen lo tienen que tener en octubre. Eso ya tienen que averiguar ustedes, tienen que moverse, digamos. Fíjense que en el manual les dice una fecha, les van a avisar, obviamente, no los van a dejar en banda. Algunos me dijeron que estuvieron cambiando las fechas. Bueno, eso ya excede mi dominio. Yo ya de eso no tengo idea cómo lo arreglan, ¿sí? Lo que sí sé es que es presencial, tiene que rendir a la universidad, etcétera. Pero qué fecha, cuándo y alguna otra mención de protocolo, eso yo ya no lo sé. Está bien, está bien. No, porque ahí en el Miel figura las clases, creo que había una, la 16, creo que dice, examen de prueba, una cosa así. Claro, los Espero contenidos ahí mal. agregados que tienen es porque hay cursos que duran más semanas, que duran 8, entonces tienen 16 clases. Pero bueno, si ustedes se fijan para la parte práctica de hoy, si quieren trabajamos con los modelos de exámenes que están ahí, ¿sí? Háganme preguntas sobre alguna de esas consignas o cómo las responderían ustedes para ver si les iría bien en un hipotético parcial. Profe, Sí, pregunta. no tiene nada que ver con esto. A mí todavía no me solucionaron el problema de miel. Yo ya hablé con la dirección de alumnos y la única manera de yo aparecer que aparezco en las clases es uniéndome a Teams. Así que pongo Bueno, el presente acá. bueno, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Y el tema es cómo acudís a todos los materiales para estudiar. ¿El manual lo tenés, No aunque sea? puedo, no puedo. Me dijeron Bueno, que me iban a solucionar el problema, no sé, el jueves, que sería hoy, o cuando podían. Y yo entré toda la semana y en ningún momento pudieron. Así que de hecho entré hoy y todavía no me devolvieron nada. bueno, yo seguiría mandando mails. Yo mandaría un mail todos los días, ¿no? Pues yo soy así. Después no me solucionan nada, me vedan la entrada a cualquier lugar de la UNAM. Pero bueno, yo insistiría. De última, si tus compañeros son tan amables que se vayan tomando la molestia de, si estás en el grupo de WhatsApp, que te vayan mandando los contenidos de cada clase, ¿sí? Por lo menos lo fundamental, el video, los videos explicativos de los profesores y lo que hay que leer, o el manual, ¿sí? Lo que te mandan el manual en formato PDF. Te voy a dejar, vos tenés acceso al chat de aquí de Teams. Sí, sí, Bueno, te voy a dejar la lista de reproducción con los videos explicativos de los profesores y la lista de reproducción que fui armando con las clases que yo fui dando virtuales. Así por lo menos eso lo tenés. ¿De acuerdo? sí, dale, gracias. No, de nada. Ahí te lo mando para todo el mundo lo puede utilizar, obviamente. Ahí te lo mando así lo tenés ya disponible. Dale, mil gracias. No, de nada. Una pena todo eso, pero bueno, tendrían que solucionártelo. Así que bueno, hay tiempo todavía para el parcial, pero si uno ya se quiere ir formando, preparando, tendría que tener todo ya al día. Bien, ahí te pongo en el chat. Esa es la lista de las clases virtuales. Y te dejo los videos explicativos de los profesores.
Ok, abrí el video. Ahí está. Bueno, con eso te puedes ir arreglando mientras tanto, pedirle que a tus compañeros que estaban llamando por WhatsApp, ¿sí? Los contenidos, etc. Dale, gracias. Bien, no, de nada. ¿Hay alguna otra duda o consulta antes de comenzar con la explicación de los temas? Profe, Sí. disculpe, una compañera pidió... Ah, ya está grabando la clase, perdón, no le presté atención. Antes No, de que me olvide. sí, fue lo primero que puse a grabar, ¿sí? Gracias. Ya lo liquidamos esto y ya queda grabado todo. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? No, bueno. Espero que hayan aprovechado para ver el video del profesor de la cátedra de filosofía también, o haber releído el texto, así ahora los temas los explicamos con mayor facilidad, vamos a los núcleos centrales principales, y después nos queda el resto de la clase práctica para que vayan resolviendo los modelos de exámenes y si hay alguna duda, la vayan planteando, para que vean con qué tipo de consignas pueden llegar a encontrarse el día del parcial. Bien, voy a proceder a compartir la pantalla, abrir las diapositivas, así ya está todo disponible. Estamos en la sexta semana, clase 12. Somos 40 personas, empezamos siendo casi 90, así que vemos que de a poco va decantando el alumnado. No les pase lo mismo con las otras materias. Y ahí estaría compartiendo la pantalla. ¿Se observa claramente? Sí. Bien, bárbaro. Perfecto. Vamos a dedicarnos entonces a el apartado número 3 de ética, que va a corresponder a lo que llamamos ética moderna. Ya hicimos el recorrido por la ética antigua, vimos que una característica de la ética antigua es que los sistemas éticos de Platón y Aristóteles son sistemas eudemonistas o éticas eudemonistas, es decir, que plantean que el objetivo de la ética es indicar cuáles son los pasos o el camino adecuado para alcanzar la felicidad, que se va a identificar como el bien supremo del hombre y la meta que ha de alcanzar en esta vida. ¿Sí? El camino que plantean estos autores, obviamente, va a estar delimitado por la concepción antropológica que tengan. De acuerdo a cómo conciben el ser humano, es qué es aquello que hemos de cultivar para poder alcanzar la felicidad, que ellos le identifican con la virtud, y que nosotros ya habíamos explicado lo que era la virtud, ¿no? Tenía que ver con la excelencia en el desarrollo de las capacidades, de acuerdo con Platón, tenía que ver con una armonía, donde hay algo una armonía vertical, donde hay algo superior que gobierna sobre lo inferior, ¿no? El alma sobre el cuerpo, la inteligencia sobre las pasiones. Y en Aristóteles veíamos esto desarrollado ya desde otro punto de vista, apelando a la idea de justo medio. En vez de usar la palabra armonía, que sigue estando presente, o equilibrio, mesura, medida, utiliza la expresión justo medio, ¿sí? El justo medio entre dos extremos, uno por exceso, otro por defecto. Lo que habíamos visto de la valentía, que era una virtud, porque estaba en el medio entre la temerosidad y el ser temerario, perdón, y la cobardía o la generosidad, que está en el medio entre la avaricia y el despilfarro, bueno, etc. No vamos a entrar en detalles, ¿no? Y ahora nos toca la unidad 5, la ética, ver cuáles son las propuestas que van a tener los autores modernos. Nos vamos a quedar con dos nada más, que van a ser Spinoza y Kant. A manera de adelanto, Kant va a estar en una posición totalmente distinta a la de Platón y Aristóteles, y ahora veremos por qué, pero él se va a ocupar de decirnos que la ética ha de indicarnos cómo debemos actuar. No nos tiene que conducir a la felicidad, sino que tiene que conducirnos a cumplir con el deber. Más importante que ser felices es ser personas responsables, ¿sí? Moralmente buenas, podríamos decir, personas que cumplen con el deber y que anteponen el deber incluso ante intereses particulares, ¿sí? Vamos a ver entonces qué nos propone Kant. Después veremos que Spinoza asume una posición distinta a la de Kant, más cercana quizá a otros sistemas y que podremos vincular un poco con Nietzsche,
o si algunos lo han leído, han podido trazar alguna semejanza con él. Para entender a Kant, primero hay que saber desde dónde está parado él. Y Kant quiere formular lo que es un sistema ético partiendo únicamente de lo que se conoce como razón teórica, ¿sí? Algo de esto habíamos visto con Aristóteles cuando hablábamos que la inteligencia tiene dos funciones, ¿no? Una función teórica y otra práctica, y dijimos que la práctica era cuando teníamos que actuar, teníamos que obrar, cuando estábamos en el medio de una situación, ¿no? Cuando ya habíamos tenido ciertas vivencias, ya hemos padecido algunas acciones. Pero a Kant le interesa que la ética no esté dictada por la razón práctica, sino más bien por la razón teórica, ¿sí? Esa razón que ejecuta sus razonamientos antes de toda acción, antes de todo acto, antes de tomar cualquier tipo de decisión, antes de haber obrado, antes de la experiencia, etc. Entonces, vamos a precisar en qué consisten estos dos tipos de razones, para que nos quede claro, ¿no? En primer lugar, la razón teórica la podemos pensar como el ejercicio de la razón cuando intenta pensarse a sí mismo, ¿no? Es decir, la razón teórica es cuando nosotros analizamos cuáles son los límites de lo que yo puedo conocer. ¿Cómo es que yo conozco? ¿Cómo está conformada mi razón? ¿Cuáles son sus procedimientos? ¿Qué errores puede cometer? ¿Y qué tipo de contradicciones? ¿No? Estoy analizando de alguna manera cómo funciona mi razón o pensando acerca de mi razón. Por eso decimos que es la razón que se está pensando a sí misma. Siempre nos mantenemos en un plano interior del ser humano. Mientras que la razón práctica podemos considerarla como también un ejercicio de la razón, pero que en este caso lo que hace es seguir, guiarse a sí misma al momento de actuar. Es decir, en la razón práctica ubicamos todos los mecanismos que seguimos y las leyes que orientan a la inteligencia. Estamos en un plano de la acción, un plano práctico. Entonces la razón teórica opera o trabaja antes de la experiencia, antes de ponernos en relación con cualquier cosa que es ajena a nosotros, que es externa a nuestro, una cosa fuera de la razón misma, fuera de esta investigación a sí misma, ¿sí? La razón teórica está investigándose siempre a sí misma y a sus capacidades. Por eso decimos que es a priori. Esta expresión propiamente filosófica, a priori significa que es antes de la experiencia. En cambio, la razón práctica no va a ser antes de la experiencia, sino que va a ser después de la experiencia, a posteriori, ¿sí? Es la que, habiendo ensayado pruebas y habiendo tenido experiencias y vivencias en el terreno de la acción, se vincula con objetos externos, que están más allá de nuestra razón, ¿sí? Que están presentes en el mundo material y concreto. Por último, entonces, la razón teórica tiene por objeto a la razón misma, que es el sujeto que se está pensando a sí mismo, viendo sus límites, y la razón práctica, en cambio, no es un objeto interior lo que va a estudiar, sino las acciones y las intenciones o deseos del sujeto, ¿sí? Kant va a decir que nosotros, al momento de formular una ética del deber, la formularemos desde la razón teórica, viendo cómo funciona la razón. Y no la vamos a formular desde la razón práctica. No vamos a determinar qué tenemos que hacer teniendo en cuenta cómo hemos actuado antes, cómo actúan los demás, ¿sí? Qué modelo tengo de vida, ni tampoco obedeciendo qué intenciones o deseos tengo yo con respecto a lo que voy a hacer, sino que vamos a fundamentar nuestro obrar desde la razón teórica, viendo cómo funciona la razón. Y ahora vamos a encontrar estos mecanismos que nos indiquen cómo tenemos que obrar. Habiendo hecho esta distinción, vemos en Kant una figura fundamental para la ilustración, como ya hemos estudiado en la tercera unidad, pero también una figura filosófica importante, cuyo hoja de ruta, podemos decir, de sus derroteros intelectuales, transitan varias preguntas fundamentales. Y el manual le cita 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo saber? ¿No? Que es la pregunta acerca de la filosofía, de la ciencia, todo lo que hemos trabajado en el apartado 2 sobre epistemología. Una segunda pregunta, que es la pregunta ¿por qué debo hacer? ¿Sí? Que compete al obrar humano, a nuestras acciones, al plano práctico. Y otra pregunta que es ¿qué puedo esperar? ¿No? Que tiene que ver con la pregunta de la religión, de la esperanza, si hay algo más allá de esta vida, si hay un destino,
etc. En definitiva, todas estas preguntas se responden si respondemos una cuarta pregunta, que el manual no la menciona, pero que es la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Si sabemos qué es el ser humano, a ciencia cierta, entonces vamos a saber qué es lo que podemos saber, qué es lo que debemos hacer y qué podemos esperar. Pero bueno, nos quedamos con estas tres preguntas fundamentales. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Quedémonos con la segunda de ellas, ¿no? ¿Qué debo hacer? Vemos que es distinta a las otras preguntas. Las otras preguntas es qué puedo saber y qué puedo esperar, ¿no? Como que el abanico de posibilidades se abre, es pura posibilidad. En cambio, en la pregunta 2, que es la pregunta por la ética, el abanico se cierra, porque no es qué puedo hacer entre todas las cosas, sino qué debo hacer, ¿sí? Ya se me está marcando un camino determinado, el camino del deber. Y es un camino que me va cerrando a otras opciones. O sea, si debo hacer algo, es porque hay otras cosas que no debo hacer. Entonces nos va perfilando hacia dónde tiene que ir dirigido nuestro obrar. Entonces la gran pregunta de la ética para Kant va a ser, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Fíjense, en el sistema de Platón y Aristóteles la pregunta sería, ¿cómo puedo ser feliz? ¿No? Acá no importa la felicidad, sino cumplir con el deber. Y acá hay una cita, ¿no?, que viene a ilustrar un poco esto que acabamos de señalar. ¿Alguno que la quiera leer? Yo leo, profe. Vamos con Elías primero, y después le vamos a permitir a la compañera en otro momento leer la próxima cita. Está bien. La primera pregunta concierne a la filosofía y a la ciencia. La tercera pregunta concierne a la religión, que para Kant solo podrá existir dentro de los límites de la razón. Pero es la segunda pregunta la que nos interesa en esta unidad, ya que para Kant esa es la auténtica pregunta de la ética. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi deber? Y además, ¿cómo sé, qué garantía puedo tener de que la acción que hoy cometo conforme al deber moral no me será imputada en el futuro como una acción inmoral? Muy bien, muchas gracias. No, nada, profe. Acá se repite de nuevo, ¿no? La primera pregunta, ¿qué puedo saber?, remite a la filosofía y a la ciencia. La tercera, ¿qué puedo esperar?, a la religión. Pero a Kant le preocupa la segunda, que ya está formulada de manera distinta, ¿no? ¿Qué debo hacer? No, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es mi deber? ¿Con qué tengo que cumplir? ¿No? Además, esta pregunta es muy buena, ¿no? ¿Cómo sé qué garantía tengo que lo que hoy hago y que consideramos bueno, el día de mañana no será considerado malo? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber que estoy obrando bien ahora y para siempre? Es una pregunta que también un poco nos excede, ¿no? Porque quizá dentro de 500 años, algo que consideramos bueno nosotros, se empieza a considerar como malo, ¿no? Pero bueno, esto excede un poco la dimensión espacio-temporal. Kant igual quiere saber si hay alguna guía que nos pueda conducir al momento de tener que optar, al momento de tener que obrar por deber. ¿Cómo podemos identificar cuál es este deber? ¿Sí? A ver, les pido un segundito. Ahí vengo. Está el gato ahí volviendo algo. Ahí está, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿sí?, hemos visto, ya hemos señalado que la pregunta no es qué puedo hacer ni tampoco cuáles son mis opciones al momento de obrar, sino cómo debo obrar. ¿Cómo puedo seguir el camino del deber, podríamos decir, ¿no? Entonces Kant va a decir que para poder seguir este camino, para saber cómo debemos obrar, debemos buscar una ley universal, como si fuera un mandamiento único o un mecanismo que nos permite guiarnos al momento de tener que obrar, ¿no? Dice Kant que hay que encontrar una máxima, una sentencia, una afirmación que actúe como ley del deber moral, que nos ayude a identificar qué es lo que debemos hacer, que fundamente nuestras obligaciones. Y hay distintas opciones, ¿no?, para ello. Podríamos pensar en las costumbres, ¿sí?, o los valores que tiene una sociedad, pero vemos que los valores y las costumbres de una sociedad van cambiando y cambian de una sociedad a la otra. No son los mismos los valores que tenemos nosotros, y pensémoslo en relación a la mujer, ¿no? No son los mismos los valores que tenemos nosotros, los occidentales, que los valores que tienen, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿sí?
influidos por la religión, por la ciencia, por el aspecto que sea, pero los valores son distintos y configuran una manera de comportarse, de manejarse la sociedad. Bueno, ¿y cuál de las dos está en lo correcto? ¿Cuál está bien y cuál está mal? ¿O se pueden comparar valores entre sociedades distintas, de gente que tiene culturas totalmente diferentes? Bueno, no lo vamos a resolver acá eso, pero es una pregunta que queda picando. Kant ve esto justamente, que Sí, existen profe, se diversas puede con la ley sociedades. universal. Claro, tal cual. Kant va a esto justamente. Que como hay distintas sociedades y cada sociedad tiene sus costumbres, tenemos que encontrar alguna ley que esté por encima de esas costumbres, de esos valores, de la moral de cada sociedad particular. Encontrar una moral que sea universal, que todos los pueblos puedan seguir, ¿no? Por eso, muchas gracias, se llama justamente universal, ¿sí? Que sea universal significa que es válida en todo tiempo y lugar, ¿sí? Eso significa universal. La ley de gravitación universal, por ejemplo, se llama así porque vale en todo tiempo y lugar. En todo plano del universo está presente la gravedad, ¿sí? Entonces, hay que buscar una ley que sea válida en todo tiempo y espacio. ¿Dónde la buscamos, no? Y acá viene el gran problema. Bueno, una manera de buscarlo es preocuparnos o centrarnos en lo que se conoce como las reglas prácticas, en los modelos o los ejemplos, o en las costumbres o los valores. Y la propuesta de Kant en realidad va a ser buscarla en la ley universal a priori, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto de las reglas prácticas, los modelos, los ejemplos, las costumbres, los valores? Bueno, tienen ciertas características en común. Esta primera opción, ¿sí? Todas estas primeras opciones que hemos mencionado. Tienen que ver con consejos de la vida cotidiana, ¿no? Al que madruga Dios lo ayuda, el tiempo es dinero, por ejemplo. Decimos que son a posteriori, porque conocemos las reglas, los modelos, las costumbres o los valores, lo conocemos a partir de la experiencia, es decir, a partir de haber experimentado y vivido en sociedad, a partir de haber ejecutado ciertas acciones. Conocemos todo esto después del obrar. Decimos que son subjetivas porque dependen de cada uno y dependen de los valores morales que cada comunidad arrastra acríticamente generación tras generación. Son elementos que están presentes en la tradición de cada cultura. Kant va a decir que no son suficientes estas reglas prácticas para dar fundamento objetivo a la ley universal, a la obligación moral. Porque estas reglas prácticas no nos obligan necesariamente a obrar como ellas dicen. No son leyes morales que conlleven una obligatoriedad necesaria. Porque su fundamento no es universalmente válido, ¿sí? E indudable. Es decir, hay reglas prácticas que son válidas en nuestra sociedad, pero en otros no. Hay modelos que nosotros tenemos en nuestra sociedad que en otros no. Lo mismo con las costumbres o los valores. Por eso decimos que son relativos, ¿sí? A cada cultura, sociedad. Y contingentes porque podrían ser, así como tenemos estos valores, podrían ser otros los valores que tengamos en Argentina, por ejemplo. Eso significa la palabra contingente. Bueno, aquí Kant ya nos dice, se pone serio y nos dice que el fundamento del deber y de la obligación moral no se puede obtener a posteriori, como hemos visto. Esto es, no se puede sacar de la experiencia cotidiana, no se puede sacar de los hechos de la historia pasada, ni siquiera podemos imitar, dice Kant, y quizá esto sí es sorprendente, a los grandes modelos o ejemplos que podemos tener, ¿no? Mi abuelo es una persona intachable, quiero ser como él. Bueno, Kant dice que eso no es válido. O quiero ser como Jesucristo para los creyentes, o como el Mahatma Gandhi, o como Favaloro, o cualquier persona que se considera como un modelo o ejemplo por la humanidad, por las sociedades, ¿sí? Porque estos modelos son subjetivos, dependen de cada uno. No todos tenemos los mismos modelos, ni las mismas experiencias. Y además son modelos contingentes también, porque así como existió Favaloro, por ejemplo, podrían haber existido, ¿no? Ahí es cuando dice que uno es independiente de lo que todos los demás digan, ¿no? Tal cual, ¿sí? Uno tiene que ser independiente de lo que todos los demás digan. Incluso tiene que ser independiente hasta de uno mismo, en el sentido de que no tenemos que depender de nuestras motivaciones personales. Ya lo veremos más adelante. Pero Kant ve como algo negativo si yo obro por interés, ¿sí? Es decir, si yo ayudo a alguien para obtener un rédito personal, Kant dice que no estoy obrando por deber,
sino que estoy obrando movido por un interés personal, y eso es malo, ¿sí? O, mejor dicho, no es moralmente correcto. Ahí se ve claro, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, hay que ayudar sin pensar en el rédito personal, ¿no? Pero bueno, si yo ayudo a otro, porque es un familiar, y eso me da felicidad, ver al otro contento, ¿sí? También Kant dice que estoy obrando bien, pero la acción no es conforme al deber en ese caso. Porque estoy obrando no para cumplir con el deber, por más que ayude a otro, sino que estoy obrando, o mi intención, la máxima de mi obrar, es yo quedarme tranquilo y estar feliz de que a mi familiar, mi esposa, mi pareja, le está yendo bien, ¿no? Le ayuda a que esté mejor. Kant dice, hay un estadio más todavía, que es ayudar al otro sin importar si lo conozco o no lo conozco, porque el deber nos dice que hay que ayudar a la persona que está pasando alguna necesidad. No importa si eso a mí me da satisfacción o no me da satisfacción. Lo importante es obrar por respeto al puro deber. Bueno, eso lo vamos a ver ahora inmediatamente. Pero lo que Kant nos dice es que, cerrado este camino de las reglas prácticas, de los modelos, los ejemplos, las costumbres o valores, Kant dice que es inaceptable, porque no es la razón la que nos lo dice, sino alguien más, hay que ir por el lado de la ley moral universal a priori racional. Qué linda expresión, ¿no? Ley moral universal a priori racional. Ley moral porque nos tiene que dictaminar cómo tiene que estar, cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Por eso ley moral. Universal porque tiene que ser válido en todo tiempo y lugar esta ley moral. Tiene que ser un mecanismo que podamos aplicar en toda situación. A priori, porque es anterior a la experiencia, ¿sí? Antes de obrar, antes de tener experiencia de una situación semejante. Y racional justamente porque esta ley moral tiene que provenir de nuestra sola razón, ¿sí? Y nuestra voluntad debe obedecer. Entonces, el fundamento del deber y la obligación moral tiene que ser deducido a priori, antes de toda experiencia posible. La moral, el deber y la obligación no pueden depender de cada individuo, de cada uno, como bien decías vos recién, ¿sí? No puede ser algo subjetivo, personal, no puede depender de opiniones de los demás, ni de la fama, ni de los caprichos, sino que el fundamento moral tiene que ser racional, objetivo y universal. Al momento de actuar, tengo que tener un cierto conocimiento de lo que voy a hacer y una voluntad cierta, una voluntad inquebrantable, que no siga mis caprichos, sino que siga esta ley, que ahora vamos a ver en qué consiste. ¿Sí? Tengo que saber que esto es lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, y no otra cosa. ¿Sí? Ahí es No donde es... da el ejemplo, por ejemplo, del verdulero, con las frutas, por Claro, ejemplo. ¿cómo era el ejemplo de verdulero? Que, por ejemplo, uno va y compra, supongamos, ¿no? En el mercado central a un precio y después, a la hora de ir a vender, que ponga el precio que pondría todos, sin mentir, digamos, que a lo que él le gustaría poner. Claro, tal cual. ¿Sí? Que tiene que ver con cumplir con el deber de no estafar a los demás ciudadanos. ¿No? Claro, trataba sobre si aumentaba, o sea, vos lo vendías a un precio. Si aumenta, lo tenés que subir, pero si vuelve a bajar, bajarlo también. O sea, no Claro, dejarlo en el precio anterior. claro. Claro, sin una mentira, ¿no? Por más que si vos no bajás el precio, la gente venga y te compra. Seguís obrando incorrectamente. Sí, O sí. no obrás conforme al deber. ¿Y eso es honestidad o no? Claro, también va por el lado de la honestidad. Eso sí, también está. Pero lo interesante en Kant es que no se pone a hablar de valores, de ser honesto, de esto o lo otro. Ahora vamos a ver cuál es la pregunta que él hace, pero de alguna manera la pregunta que él hace es, antes de obrar tengo que pensar si yo puedo querer que todo el mundo obre de la misma manera. Entonces, si yo puedo querer que todo el mundo sea deshonesto, usando la palabra que dijiste vos, ¿no? Si yo puedo querer que todo el mundo mantenga los precios elevados, aunque las cosas hayan bajado, esto sería terrible para la sociedad, porque no alcanzaría la plata para nada, ¿sí? Entonces yo no puedo querer esto. Si yo no puedo querer esto, que lo hagan también los demás, entonces ¿cómo puedo pretender que yo también lo haga? Sería la pregunta de Kant.
Y eso me daría la pauta de cómo cumplir con el deber. Si yo puedo querer que lo que voy a hacer también lo hagan los demás, entonces puedo obrar así. Sería cumplir con el deber. Ahora, si yo veo que voy a obrar de una manera, pero pienso que yo no puedo permitir que el resto también obra así, porque sería imposible la vida en sociedad, o no se podría ahorrar, o el motivo que fuera, entonces, eso que estaba por hacer es contrario al deber. Y no lo puedo permitir. ¿Sí? Vamos a ver ahora más adelante, Kant lo formula en otros términos más abstractos, pero la esencia es esta. Pensar si aquello que guía mi obrar, puedo permitir que guíe también el obrar de los demás. ¿Sí? ¿Puedo mentir acá, ahora, en esta situación? Bueno, pienso, si yo puedo querer que todo el mundo también mienta, ¿sí? Y me doy cuenta que yo no puedo querer esto, porque sería imposible la confianza en los demás. Entonces, yo no puedo mentir, tengo que decir la verdad. ¿Sí? Así con un montón de ejemplos más, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos que son muy simpáticos, que en el manual no aparece, ¿no? Pero hay ciertos límites a esta teoría. Nosotros diríamos, de acuerdo con Kant, que no podemos mentir, porque yo no puedo querer que los demás mientan. Yo no podría confiar en otras personas. Ahora bien, imagínense que viene un asesino a nuestra casa, ¿sí? Y que está buscando a nuestros padres, a alguno de nuestros padres. Bueno, si el asesino nos pregunta, ¿está tu padre en casa? Nosotros no podríamos mentir, ¿no? Porque el razonamiento kantiano nos diría, ¿sí?, que no podemos permitir que los demás también mientan. Entonces le tendremos que decir al asesino, sí, cómo no, está en el fondo o está en tal habitación o lo que sea, ¿no? Bueno, tiene ciertos límites. Claro, La es ley difícil kantiana. darse cuenta, digamos. Claro, obviamente. A veces lo que pasa es que este razonamiento kantiano, al ser tan universal y tan a priori, se olvida de las situaciones particulares, el contexto en el que nosotros tenemos que decidir. Esa es la contraparte que tiene, obviamente. Y como ven, es una ética que no busca para nada la felicidad. Si se da la felicidad, eso es por pura consecuencia, no lo estamos buscando. Lo que importa es cumplir con el deber. Vamos a seguir un poquito más, ¿no? Para ver cómo es esto de la ley moral, que viene de la razón. ¿Sí? Hay una chica que quería leer la cita anterior, pero leyó Elías. ¿Quiere leerla ahora, esta cita? Sí. Yo, profesora. Ah, no, lee, tranquilo. Bueno. La razón debe deducir una ley moral universal que sea a priori, es decir, anterior a cualquier experiencia y vivencia en el terreno de la acción, anterior a lo opinable y a lo imitable. Una ley universal puramente racional, de que la razón dicta desde la misma y para sí misma. Esta deducción es posible porque el pensamiento kantiano presupone que la razón opera de la misma manera en que todos los hombres, es decir, todos encontrarán lo mismo cuando busquen esa ley universal. No es que haya que decir a Kant, sino que todos los hombres buscan en su interior su razón, indefectiblemente les mostrará una ley universal. Bueno, gracias. ¿Sí? Ojo, ahí que hay algunas palabritas que las cambiaste, no sé si por ahí se ve un poco mal en tu dispositivo, pero la idea No, es la profe, se siguiente. me mueve la letra. Ah, qué raro. No sé dónde están mis anteojos. Ah, bueno. Bueno, la clave es la siguiente, ¿no? Todos tenemos la misma razón e inteligencia, somos iguales por naturaleza, si recordamos a los autores políticos modernos que hemos visto. Ahora bien, si todos tenemos la misma razón, todos estamos capacitados para hacer los mismos razonamientos. Entonces todos podemos llegar a la misma ley moral que Kant está buscando. Ahora bien, hemos dicho que no hay que seguir a los que dicen los demás, ¿no? Que no hay que tomar ejemplos, etc. Alguno me podría decir, bueno, profe, pero si hacemos esto que Kant nos dice, en definitiva, estamos siguiendo a Kant, ¿no? Y acá justamente lo que dice la cita es, no, en realidad no estamos siguiendo a Kant. Lo que estamos haciendo es buscar en nuestro interior una ley que nos venga dada por nuestra inteligencia, ¿sí? Y la razón misma nos va a mostrar esta ley universal. La ley moral universal decimos que es a priori, porque es anterior a toda experiencia, a todo modelo, a toda acción a realizar, y es racional porque viene dictada únicamente por la razón, que es el elemento que nos diferencia, de acuerdo a los modernos, del resto de los vivientes, ¿no? Profe, Y nos pero no permite por sería... igual
desarrollar dicha ley. Sí, ¿alguna pregunta? Disculpe. Sí, ¿no sería mejor como de alguna manera seguir a personas que ya tuvieron esos errores? No. Para Kant no hay posibilidad de eso. Yo lo entiendo, ¿sí? De hecho, fíjate vos que cuando somos chicos y nos enseñan qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, siempre se hace a partir de ejemplos o modelos o de fábulas o de cuentos o de historias, ¿sí? Siempre es Sí. apelando a situaciones concretas. Nunca es ideas en el aire o razonamientos, como postularía Kant. Está bien, Claro. alguno podría decir, bueno, cuando uno es chico necesita que sea así, ¿no? Pero cuando uno ya es mayor de edad, ya no puede guiarse por ejemplos. Sobre todo porque cuando uno es mayor de edad también se da cuenta que toma conciencia que el ser humano es contradicción, básicamente. Que toda persona, por más buena que sea, tiene actos de bajeza, ¿sí? Por más santo que sean nuestros abuelos, ¿sí? O el Papa o quien fuera, también es capaz de cometer el mal. Entonces no podemos tomarlo como ejemplo. Mejor Es quedémonos con nuestra razón. ¿Sí? por Incluso empezar a el tomar mismo. decisiones. Claro, además también tiene que ver por el hecho de que cuando uno decide, decidimos solos, ¿no? Bueno, tiene que ver también un poco con lo que veíamos de Sartre. Sí, habían hecho una pregunta o un comentario más. Había un compañero que había hecho una No, acotación. eso mismo decía el mismo hecho de poder decidir, ¿no? Ahí uno sabe si erra o no. Claro, pero ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera ver qué es lo que pasa una vez que actuamos, ¿sí? Supongamos que hemos tomado la determinación de decir la verdad, porque nos lo dice la ley moral. Bueno, no importa que si yo digo la verdad, la otra persona se lo tome mal y se enoje conmigo y se pelee conmigo, y esto termina repercutiendo negativamente en mi vida. La mí me tiene que dejar tranquilo que yo cumplí con el deber, sin importar las consecuencias que eso me acarree. No es que yo puedo saber si está bien o mal después de que obré, ¿sí? No, bueno, tendría que haber ocultado, no haber dicho la verdad, porque mirá lo que pasó, obré mal. No. Obraste bien, moralmente correcto, por deber, ¿sí? Dijiste la verdad, que es lo que se debe hacer. No importa que el otro se lo tome mal o que termine afectando tu vida por eso, que terminen despidiendo o lo que sea. Cumpliste con el deber, no sé, de denunciar en tu trabajo un acoso laboral hacia un compañero o compañera. Bueno, pero esto significó que te echaran. Esto es malo porque vos necesitas la plata para sobrevivir, cuidar a tu familia. No, bueno, será malo el resultado, pero la acción estuvo bien. Porque es porque cumpliste con el deber. De en todo lugar donde vieras una injusticia, habrás de denunciarlo, ¿sí? Porque no podríamos vivir en un mundo que tolere la injusticia. Sería no se podría vivir en sociedad, básicamente, ¿sí? Que es lo que nos pasa hoy en día un poco, ¿no? Qué buen ejemplo, profe. Sí. Esto dice Kant, ¿no? Nosotros los argentinos tenemos la viveza criolla que está lejos de ser la posición de Kant, ¿no? Nosotros nos guiamos más por pensar qué consecuencias tendrá nuestra acción o qué provecho podemos sacar de eso. Obviamente, el sistema ético de Kant funciona en Alemania porque los alemanes tienen una idiosincrasia muy particular, ¿no? Que les llama la atención porque la gente no cumple con lo que tiene que hacer, ¿sí? Si la ley está, si el deber está, ¿por qué alguien querría hacer lo contrario? Este sería el pensamiento de Kant, ¿no? Y de los alemanes en general. El pensamiento argentino es totalmente distinto, ¿no? Si la ley está, es porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Se le puede dar la vuelta, ver cuáles son los límites de esa ley. Siempre lo estamos buscando por izquierda, ¿no? No digo que todos, obviamente, es una generalización muy burda, rápida, inmediata, pero para ver, digamos, en qué consiste esta postura ética. Y esta postura ética de Kant, que lo ubicamos en la ilustración, si ustedes recuerdan, que es la ilustración, la pregunta que respondía él, la tenemos que enmarcar en su época, donde se buscaban leyes universales en todos los ámbitos del saber. En la física se buscaban las leyes universales de la naturaleza. Por eso se encuentra la ley universal de la inercia, postulada por Galileo. Todo cuerpo tiende a mantener el estado en el que estaba, movimiento o reposo. ¿Alguno recuerda algún ejemplo de la ley de inercia? La de las bolitas que se chocan.
Bueno, la de las bolitas que se chocan, ¿sí? O podemos pensar también una experiencia más cotidiana. ¿Un lavarropa, profe? ¿Por qué un lavarropa? La centrífuga. Claro. A ver, desarrolle. No, me puso re difícil eso. De cuando da vuelta que queda, digamos, Como que la ropa parece estar quieta, que no se mueve. claro. Quiere que estar quieta. Está bueno el ejemplo, sí, es cierto. ¿Sí? Pero vayamos a otro más cotidiano. Porque quizás haya alguno que nunca haya lavado la ropa. ¿sí? Sí, que es en el colectivo. Muy bien, el colectivo. Ese ¿sí? es el más fácil de El entender. infaltable colectivo. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando el colectivo arranca, nosotros estamos sentados o parados, sentimos como un sacudón, ¿no? Un empujón. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo que estaba quieto tiende a mantener ese estado de reposo. ¿sí? Y cuando el colectivo frena de golpe y sentimos que vamos disparados hacia adelante, nos pasa esto porque el cuerpo nuestro ya venía en movimiento y tiende a mantener ese movimiento. ¿no? Bueno, este fenómeno que pasa en el colectivo y que ustedes muy bien lo llevan a lo que pasa en el lavarropas con la ropa o lo de las bolitas que había dicho el compañero, etcétera, vemos cómo es la misma ley pero que se aplica a todo. Ley universal de dinero. Lo mismo pasa con la ley de gravitación universal de Newton. No hace falta explicarlo porque todos nos damos cuenta de que las cosas se caen, ¿no? Se caen porque son atraídas por un cuerpo de mayor masa, etc. De la misma manera, en economía encontramos leyes del mercado, como la ley de la oferta y de la demanda, ¿no? Y también en la ética, dice Kant, vamos a encontrar leyes del comportamiento humano. Y lo que nos interesa es buscar la ley universal que guíe este comportamiento. Y aquí aparece una distinción entre la voluntad que es autónoma y la voluntad que no es autónoma. Para Kant tenemos que preocuparnos porque nuestra voluntad goce de autonomía, de independencia. ¿Qué significa esto? ¿no? La voluntad autónoma es la que al momento de elegir no está atada a nada, no está inclinada a nada. ¿Y a qué puede estar atada o inclinada? Bueno, puede estar atada o inclinada a utilidades, a motivos o móviles particulares, intereses particulares, o a pasiones o inclinaciones. Si nuestra voluntad está atada a algo de esto, a buscar un interés particular, alguna satisfacción propia, etc., nuestra voluntad no es autónoma. Para que sea autónoma, no debe depender de nada más que ella misma y de la razón. Totalmente libre, mientras que la otra tipo de voluntad no es libre, obviamente, porque depende de lo otro, ¿sí? De esto que hemos mencionado recién. Es pura, la autónoma, mientras que la que no es autónoma, podríamos decir que es impura. ¿sí? Y acá Kant dice, lo único que puede atar o constreñir, aquí pone esta palabra en el manual, lo único que puede atar o constreñir a la voluntad es la razón, a la cual debe seguir. ¿sí? Al momento de actuar, la voluntad nuestra tiene que seguir únicamente a nuestra razón. La razón tiene que buscar en sí misma el fundamento, la base sólida para los juicios morales, es decir, para aquellas afirmaciones que hacemos en las que decimos que esto está bien y esto está mal. En cambio, la razón autónoma está atado a múltiples factores. ¿no? Vayamos a un ejemplo. El ejemplo de decir la verdad y cumplir con las promesas, ¿no? Para hacer un poco esto más concreto. Este ejemplo está en el manual, no estoy inventando nada, obviamente. Es decir, yo puedo decir la verdad y cumplir con las promesas que hago por múltiples razones. Un motivo por el cual yo puedo cumplir con esto es para que me dé buena reputación. ¿sí? Yo voy a decir la verdad, así la gente confía en mí y además me gano reputación de ser un hombre confiable, que cumple con las promesas, etc. Pero si lo hago porque busco reputación, lo hago porque, en definitiva, mi voluntad está atada a motivos o móviles particulares, a una utilidad. ¿sí? Entonces mi voluntad no es libre, sino que está buscando el provecho personal. Que la gente confíe en mí para yo después, no sé, lo que fuera, venderle algo, conseguir favores. Por eso dice, profe, si lo hago para ganarme la confianza de los demás, entonces mi voluntad está determinada por un móvil puramente egoísta.
Por ejemplo, que el otro confíe en mí, así si en un futuro miento, la otra persona no se va a dar cuenta que estoy mintiendo. Ahora, si yo digo la verdad y cumplo lo que prometo, porque el otro es una persona que yo deseo o aprecio, y quizá esto es llamativo, y por eso siento que tengo que decirle la verdad, entonces mi voluntad no es libre, porque yo termino actuando así porque me mueven mis sentimientos, mis pasiones, mis inclinaciones, cierta debilidad, podríamos decir, hacia la otra persona. En todos estos casos, mi voluntad está atada. Yo tendría que decir la verdad y cumplir con las promesas, porque mi razón me muestra que esto es lo que se debe hacer, ¿sí? Porque yo no puedo querer que el resto no diga la verdad y no cumpla con sus promesas. Claro, profe, está mal con algunas personas sí, con algunas personas no. Como tienen que ser Claro. todos con igual. Claro, todos por igual, por más que sea un perfecto desconocido o mi amigo más querido. Lo tengo que ayudar o tengo que decirle la verdad porque es una persona que se merece conocer la verdad. O porque hay una confianza en el medio que nos lleva a cumplir con la promesa. Y no es que la cumplo la promesa por la amistad que nos une por tanto tiempo, etc. Sino porque es lo que debe hacerse con cada individuo, sin importar en quién sea. Profe, Sí. ¿y cómo sabemos que es una persona de confianza? Una persona desconocida. No, bueno, no podemos, si no sabemos si es de confianza o no, no sé cómo habrá que proceder en ese caso, ¿no? Pero bueno, si sabemos que no es de confianza, no vamos a hacer una promesa, obviamente. Eso sí. Claro. ¿no? Puede ser un policía, por ejemplo, que jure ser ley y sea corrupto o no. O sea, a la vista sabemos que es correcto, pero también puede ser que no. Sí, eso es verdad. Sí. Son casos que no los había pensado, pero que son ciertos también. Entonces sería, para ejercer la voluntad autónoma, sería siempre hacer lo correcto, Sí, sin siempre importar cumplir nada. con el deber. No Claro. importa lo demás. No, Sí. no sabría ejemplificarlo. ¿Con qué lo podemos ejemplificar? Bueno, creo que los casos que hemos mencionado hasta acá sirven de ejemplo. Un político también. No, pero si mira esos lugares, ¿no? Copiarme el examen. Yo podría copiarme tranquilamente en el examen de filosofía, ahora cuando tenga que rendir en octubre. Ahora, tengo que ver si la ley moral me dice que es lo correcto o no es lo correcto. Bueno, si yo lo hago, me copio, lo puedo hacer por algún motivo particular, quiero aprobar, me parece más fácil. Bueno, pero es moralmente incorrecto, está mal, ¿sí? Eso, no debe hacerse, etc. Bueno, puedo elegir no copiarme, ¿sí? Porque quiero ganarme la reputación de que, bueno, soy una persona que estudia, que se dedica, ¿sí? Pero eso, viste, Kant, es una voluntad que no es autónoma, sigue siendo no autónoma, porque estoy viendo en eso un provecho personal, ¿sí? Un motivo o un móvil particular. No sé. Puedo no querer copiarme porque odio a las personas que lo hacen, o porque una vez me copié y me salió mal, o lo que sea. Bueno, este motivo tampoco es válido, o la Pero voluntad no no es copiarse autónoma también es no todavía. autónomo, porque Bueno, no todos me nos- copio. ¿Cómo? o sea, no copiarse también es no autónomo, porque si nosotros no nos copiamos también estamos haciendo algo para un fin, o sea, para aprobar el examen. Bueno, pero si te copias también aprobás el examen. No se sabe. Bueno, y si no te copias tampoco se sabe. Es lo mismo. O sea, estamos en la misma, ¿no? El tema es, bueno, Profe, es un ejemplo no sería. Yo estoy poniendo los motivos por los cuales uno no se copiaría, ¿sí? El motivo por el que uno se copia es claro. ¿Por qué uno no se copiaría? Bueno, en realidad no hay que copiarse porque no corresponde hacerlo. Porque yo no puedo pretender que cada ser humano, frente a una etapa de examinación, examen de la facultad, examen de manejo o examen de lo que fuera, yo no puedo concebir que todos se copien, ¿sí? Entonces, si yo no puedo concebir eso, no puedo concebirlo tampoco para mí. Entonces, no me copio. Y cumplo con el deber, por eso. Kant lo Más hace así allá de para- que, más allá de que esté bueno no copiarse, porque significa que yo aprendo y me quede el conocimiento, o lo que sea, o me transforme en una persona honesta. Bueno, no importa en qué tipo de persona te transforma, lo importante es que cumplas con el deber. Ese sería el
caso de Kant. Sí. O hay otro que es mucho más fácil, ¿no? Porque esto de copiarse o no, yo sé que los veo con muchas ganas de copiarse, así que no los voy a convencer de que no se copien. Pero hay otro más fácil. Veo una persona que se está ahogando, ¿sí? ¿Yo puedo saltar a rescatarla o no? ¿Sí? Bueno, veo que la persona que se ahoga es una persona que me debe plata. Entonces, obviamente, si yo no la rescato, se va a morir y no me va a pagar. Bueno, salto y la rescato, ¿no? ¿Obré bien? Sí, obraste bien, porque salvaste a una persona. Ahora, ¿obré por deber? No, no obraste por deber. Porque en ese salvataje vos estabas más pendiente de un motivo o un móvil particular. Ahora, la persona que se ahoga es una persona que yo odio. ¿Sí? No sé. Es nuestra suegra que se está ahogando. Bueno. Yo quiero mucho a mi pareja, pero no tanto como para salvar a la suegra. Entonces, ese odio o rencor termina determinando nuestro obrar, que es no rescatar a la persona. ¿Sí? Entonces, primero que obramos mal, y segundo, que obramos contrariamente al deber todavía. Y en tercer Claro, lugar, debería rescatarla sea quien sea. En tercer lugar, hay una persona que se ahoga que no sabemos quién es. ¿Sí? Y nosotros vemos que es una persona en necesidad, entonces saltamos a rescatarla y la salvamos. No importa igual si la salvamos o no, acá está la clave también, ¿no? Imaginémonos que no seamos hábiles nadadores y que aún así nos tiramos a rescatarla, pero no logramos sacarla con vida. La sacamos, pero lamentablemente se ahogó, ¿no? Bueno, Kant nos dice que a pesar de que haya muerto esta persona, hemos obrado bien y que hemos obrado por deber, ¿sí? Porque lo que nos movió a rescatar a esa persona fue pura y exclusivamente el deber. No había ningún motivo móvil particular, ¿sí? No había ninguna pasión o inclinación ahí presente, sino que vimos a una persona en necesidad y nuestra inteligencia nos dicta que no podemos hacer ojos ciegos o mirar por otro lado cuando alguien necesita nuestra ayuda. ¿Sí? Incluso le ayudamos no porque tenemos empatía, o porque nos imaginamos lo que debe ser ahogarse y por eso lo ayudamos, o porque quiero que la gente que está alrededor me vea cómo me luzco rescatando a otra persona. No, por respeto al puro deber. ¿Sí? ¿Queda más claro con este ejemplo de que se está ahogando a alguien? Sí, sí. Creo que es más claro que lo de copiarse o no. Pero bueno, ese sería un ejemplo, ¿sí? Que se ve claramente cuáles son las motivaciones. Hay otro, ¿no? De ayuda a estudiar a mis compañeros para el parcial. Bueno, si los ayudo a estudiar porque si yo le explico la unidad 2 y el otro me ayuda, me explica la unidad 3, bueno, estoy obrando bien, pero no conforme al deber, porque estoy buscando un rédito personal, ¿sí? Si ayudo a un compañero o compañera a estudiar porque me gusta y estoy enamorado de esa persona, también nuestra voluntad no es autónoma. Estoy haciendo el bien, obviamente, porque ayudo, pero no es conforme al deber, sino que nuestra voluntad está atada a ese sentimiento, a esa pasión, a esa inclinación, ¿no? Ahora, si yo lo hago porque la ley moral me indica que toda aquella persona que necesite ser enseñada al momento de rendir un parcial merece recibir esa ayuda, entonces ahí estoy cumpliendo con el deber, ¿sí? Y no le cobro un peso ni nada por el estilo. Bien. Entonces, para cerrar con esto de las voluntades, ¿no? El plano de la voluntad autónoma, decimos, se mantiene en el plano de lo a priori, porque es anterior de la acción de toda experiencia y de todo ejemplo, modelo. Y la voluntad no autónoma, en cambio, recurre a la experiencia posterior, como ya hemos visto, ¿no? A ejemplos, a qué ha hecho otra persona, ¿sí? A los modelos que podamos llegar a tener, etc. Es raro, ¿vieron? Porque uno podría decir, bueno, profe, ¿y qué persona podemos poner de ejemplo que cumpla con el deber moral, con la ley universal que plantea Kant? Bueno, no se nos ocurre ningún ejemplo, y tampoco Kant aceptaría eso, que pongamos algún modelo, algún ejemplo, ¿no? Uno tendería a pensar igual que tanto cumplir con el deber como que no queda mucho plano para la felicidad personal. Por eso algunos dicen que la mejor manera de pensar a la gente que cumple con el imperativo categórico, que es el próximo tema, ¿no? La ley universal, son personas que son como los santos, ¿no? De las estampitas. Si alguno vio las estampitas, aparece como la persona más o menos más majestuosa, bien iluminada, pero nunca es un santo contento, nunca está sonriendo, nunca se lo ve feliz, ¿no? Se lo ve como una persona intachable, pero no se lo ve como una persona contenta. Bueno, lo mismo pasa con
la persona que cumpliría con el imperativo categórico, ¿no? Es una persona moralmente intachable, pero que no la vemos feliz. No sé, por ahí sí, nos da felicidad y vive felizmente la persona que cumple con el deber. Pero bueno, el mundo parece no decirnos lo mismo. Profe, yo quería dar un ejemplo. Hoy que mi abuelo, cuando yo era chica, me decía que no sonría en las fotos del colegio. Y yo le decía, ¿entendés? Porque él decía que no quedaba bien que los chicos sonrían en las fotos. Yo cuando crecí, claro, no, están todos mis compañeros re felices, re contentos, y yo una cara de culo. Entonces me hizo acordar un poco esto del imperativo categórico y de que yo cumplía el deber sin pensar de que no quedaba lindo que no sonría. Bueno, la foto del estudiante, me imagino, con uniforme, guardapolvo, lo que sea, con cara seria, bueno, puede tener pinta de que o no quiere estar ahí o que es una persona que cumple, ¿no? Como que está más preocupada por cumplir, estudiar y esforzarse que por ir a la escuela a pasarla bien, ¿no? Se aplica. Con los modelos pasa lo mismo, siempre que pasan una pasarela pasan a cara así, recta. Bueno, no sí, tienen pero eso ya es ninguna otra cuestión. Depende de qué Ahí ya modelo hacer la también. analogía con el imperativo categórico ya es bastante complicado, pero bueno. Bueno, seguimos entonces con el imperativo categórico, ¿no? Esta ley moral que decíamos que estábamos buscando, Kant le pone el nombre de imperativo categórico. Es una orden que el sujeto se da a sí mismo racionalmente. La ley moral universal que estábamos buscando, que oficia como el único fundamento a priori para la voluntad, es decir, lo único que debe guiar a nuestra voluntad, y que tenemos que aplicar al momento de que vamos a actuar. ¿Sí? Antes de actuar, tenemos que hacernos la pregunta esta, de si yo puedo querer que todos los demás hagan esto que estoy a punto de hacer. Si la respuesta es sí, entonces puedo obrar sin mayores problemas. Si la respuesta es no, entonces no debo actuar de esa forma. Y aquí está la cita, ¿no? Donde aparece formulado el imperativo categórico universal. ¿Alguno que la quiera leer? Yo la leo, profe. Sí. El imperativo universal del deber podría formularse así. Obra como si la máxima de tu acción debiera volverse, por tu voluntad. Ley universal de la naturaleza. Hacemos una pausa ahí. Hagamos una pausa ahí, ¿sí? Sí. Obra como si la máxima de tu acción debiera volverse por tu voluntad, ley universal de la naturaleza. Actúa o hace aquello que creas necesario o conveniente, teniendo en cuenta que vos puedas querer, no por tu voluntad, que vos puedas querer que eso que guía tu acción, la máxima de tu acción, eso que te está guiando, se pueda transformar en una ley de comportamiento universal. Es decir, actúa de tal forma que vos puedas querer que eso que estás haciendo también lo hagan los demás. Entonces, si la respuesta es sí, lo hacemos, si la respuesta es no, no lo hacemos. Bien, continúa. Antes de realizar cada acto, debo preguntarme, ¿puedo querer sin contradicción racional que esto que estoy por hacer, la máxima de mi acción, se convierta para todos los hombres en una ley universal de la acción? Es decir, que todos los hombres hagan lo mismo que yo, llegando al caso. Si puedo quererlo sin contradicción, entonces lo que quiero hacer es bueno y debo hacerlo. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Acá aparece la idea esta de puedo querer sin contradicción. ¿Qué significa esto? Que esta ley se aplique a todos y que esto todos me incluya también a mí. Y además, se termina actuando, de acuerdo con Kant, por amor o respeto al deber. ¿Sí? Bueno, medio raro que la foto de la izquierda se lo ve medio como sonriendo. Tendría que estar más serio, pero bueno. Por amor o respeto al deber, que debe ser la base de nuestro obrar, y la razón nos debe ordenar obrar por deber. ¿Sí? Vemos que este tipo de moral que no persigue la felicidad, sin embargo, tiene en común con Platón y Aristóteles, que es una moral que sería muy afectiva a nivel de la comunidad, ¿no? O sea, una sociedad donde cada integrante se guíe por el imperativo categórico, tal como lo formula Kant, sería una sociedad donde impere el orden, la paz, en términos generales.
Bueno, y aquí culminamos con este autor. No sé si hay alguna duda o pregunta puntual sobre él. Sí, yo quería hacer un comentario. No Sí. sé si sobre el autor que, como es, no sé si a usted qué le parece, si le da la misma impresión o no. Con respecto, vio que también usted dijo que es contradictorio como nos manejamos nosotros. Entonces, en el modelo que él presenta también es contradictorio. Porque él habla del deber, ¿sí? Del deber de uno. Y bueno, el deber implica tener una base de... El deber es un resultado de los valores que tiene cada persona. Y usted dijo que él a los valores como que los descarta. Claro. Él no va a entender el deber como un valor, ¿no? Como lo entendemos nosotros, como si fuera, no sé, la honestidad o la confianza. No, Sí, para Kant no lo piensa de esa manera. Pero entiendo lo que vos decís, ¿sí? Él parte de la base que el deber debe ser conseguido, debe ser alcanzado. Ahora, ¿por qué hay que partir de ese punto de partida? Por ahí el deber es algo que no necesariamente yo pueda querer siempre todo el tiempo, ¿sí? claro. Ahí tenés razón vos en lo que decís. Sí, es correcto. Gracias. Tenés razón. Pero bueno, es como los puntos de partida, ¿no? Muchos autores parten de una posición inicial y después desarrollan todo su sistema. La trampa está en que si uno quiere criticar al autor, es justamente hacer lo que vos hiciste. Tenés que ir a la raíz, digamos, a los puntos de partida, a las hipótesis iniciales. No tenés que criticar, digamos, el final, la conclusión a la que llegan, sino de dónde parten. Bueno, Kant dice que hay que obrar por deber, hay que orientar nuestra acción en torno al deber. Bueno, ¿por qué en torno al deber? ¿No? ¿Qué fundamento hay para tener que obrar por amor o respeto al deber? Bueno, en definitiva no hay ninguno. Es una opción arbitraria que él puso, ¿no? Él va a decir, bueno, para mí es el deber porque evita que cada uno haga lo que quiera o no sé, lo que fuera. Pero está bien lo que vos decís. Está perfecto. Sería una crítica válida que se le pueda hacer. No, es que sí. Eh, Obviamente hay que pensar siempre el autor en su contexto, en la época, quizá postulando el deber, bueno, ¿por qué digo el contexto y la época? Porque Kant es una persona marcada por el luteranismo, ¿no? Una versión de la religión cristiana que es un poco más dura que el catolicismo. Entonces, por eso está muy fuerte o muy presente la impronta esta del deber, ¿sí? Claro. Por más que después él quiera desarrollar su sistema ético sin meter a Dios en el medio, porque en ningún momento lo mencionamos, pero sigue estando presente este aspecto que lo marcó tan fuertemente durante su niñez y juventud. Claro. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Muy válida esa pregunta, muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda o pregunta, y evito acá que mis gatos se maten entre sí, continuamos con el último autor que nos queda, ¿sí? Con Spinoza. Vamos a ver en este autor, que es Baruch de Spinoza, un autor que contrariamente a Kant, que ponía el peso en la razón, él va a poner el peso en los sentimientos, ¿sí? Para poder desarrollar un sistema ético, hay que fijarnos en nuestros sentimientos, en las cosas que nos parecen agradables y desagradables, en aquello que nos da alegría y en aquello que nos da tristeza. Obviamente lo que nos da alegría es lo que tenemos que buscar y lo que nos da tristeza es el síntoma o signo de que son acciones que debemos evitar o cosas que debemos evitar. Spinoza va a estar en la vereda de enfrente de Kant, no solo porque Kant se basa en la razón y Spinoza en la sensibilidad, en los afectos, etc., sino porque la ética de Kant era a priori, ¿vieron? Siempre antes de actuar tengo que pensar lo que voy a hacer, ¿no? Hacer el imperativo categórico. Recurrir al imperativo categórico. Bueno, en Spinoza no, ¿sí? Spinoza dice, yo no sé si lo que voy a hacer está bien o está mal, si va a representar algo bueno o malo para mí. Solo me daré cuenta a partir de la experiencia, una vez que yo he actuado, ¿sí? Como decían ustedes hace un rato. O sea, a Kant le importa mucho la intención, la voluntad autónoma, ¿sí? El hecho de tirarme a rescatar a alguien, más allá de que lo termine haciendo o no. Y en cambio a Spinoza le interesa el resultado de esa acción, ¿no? La experiencia. Yo efectivamente lo rescate,
etc. Bien. Entonces, podemos hacer dos comparaciones, ¿sí? O podemos hacer una serie de comparaciones entre la ética de Kant y la de Spinoza. La ética de Kant, también la de Platón, reciben el nombre de sistemas de juicio, ¿no? Porque se basan en juicios, afirmaciones que hace la razón. Y la ética de Spinoza recibe el nombre de sistema de pruebas, ¿sí? Porque es un sistema que apela a la prueba y el error, podríamos decir, a la experiencia que vamos realizando en la vida cotidiana, ¿sí? Por eso el sistema de Platón y Kant es a priori, anterior a la experiencia, a la vida cotidiana, y el de Spinoza es a posteriori, a partir de la vida cotidiana, luego de nuestras experiencias. Entonces, en el sistema de Platón y Kant, lo que prima es la razón, las afirmaciones que va haciendo, las deducciones, los juicios de la razón, mientras que en el de Spinoza lo que prima son las pruebas de la experiencia, es decir, lo que la experiencia misma, cuando vamos viviendo las cosas que hacemos, lo que nos muestra que es bueno y malo para nosotros. No hay manera de saber qué es bueno y malo antes de actuar, diría Spinoza. Para Platón y Kant no es así. Para Platón y Kant, el bien y el mal ya están determinados de antemano, ¿sí? En Kant, si cumplo o no con el deber, determina si está bien o mal lo que hago. Y en Platón, la idea de bien, bueno, en Platón el bien aparece representado en la idea de bien. De nuevo aparece acá la teoría de las ideas. Entonces, el sistema ético que desarrollan Platón y Kant, el sistema del juicio, como ya hemos visto, tiene que estar desapegado de toda experiencia, de los sentidos, de la pasión, inclinación, etc. Lo que me tiene que llevar a obrar es o bien cumplir con el deber, en el caso de Kant, o en el caso de Platón, mi acción tiene que parecerse o identificarse con la idea de bien, la idea de justicia, la idea de bondad. En cambio, en Spinoza, el sistema está apegado a la experiencia, a los sentidos, a la pasión, a las inclinaciones, etc. Está basado exclusivamente en la experiencia. Mientras que en el primer tipo de sistema, el de juicio, está basado en las ideas, en el caso de Platón, o en la ley universal, en el caso de Kant, en el caso de Spinoza no hay ni ideas ni leyes universales que nos indiquen cómo obrar, sino que va a depender de cada individuo, de cada persona, ¿sí? Se pierde la universalidad, el todo tiempo y lugar que habíamos visto en Kant, se pierde con Spinoza. Existe, de acuerdo con estos dos autores, o los dos primeros, un esquema previo que nos va orientando sobre cómo tenemos que obrar, ¿no? Un esquema a priori sobre el bien y el mal. En cambio, en Spinoza, nada está definido de antemano, sino que todo lo vamos descubriendo, lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, lo vamos descubriendo sobre la marcha. Entonces, el sistema de Platón y Kant constituye un sistema de correspondencia o adecuación. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer se tiene que corresponder o adecuar a la ley universal, al imperativo categórico. Tiene que responder a la pregunta de si yo puedo querer hacer esto, entonces, y esto que yo quiero hacer, puedo aceptar que lo hagan los demás, o que se corresponda o se adecue a la idea de bien, de justicia, etc. Mientras que para Spinoza, en vez de partir de correspondencias o adecuación, va a partir de lo que se conoce como potencia o el movimiento puro, ¿sí? Y acá esto ya nos lleva un poco a Nietzsche. ¿Se acuerdan Nietzsche que decía, en el ser humano hay fuerzas, hay potencias? Somos estas fuerzas, somos estas potencias, siempre en movimiento. Bueno, Spinoza retoma esto, ¿sí? Hay que ver cómo está nuestra fuerza, nuestra potencia, qué es lo que la aumenta, qué es lo que la disminuye. Que la pregunta de Platón y Kant era ¿qué debo hacer? Porque ya está el libro de reglas de alguna manera ya está predefinido y tenemos que ver qué debemos hacer. En Spinoza está la pura posibilidad que no había aparecido en Kant. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mientras que encontramos en Platón y Kant la fijeza de las ideas y de la ley universal que se mantienen inmutables, siempre iguales, en Spinoza está la fluidez del movimiento o de la potencia, ¿sí? Esto que nosotros somos. Bueno, de Platón y Kant ya sabemos lo suficiente, Kant lo acabamos de ver recién, quedémonos únicamente con Spinoza. Toda esta comparación la hicimos para que ustedes vean, ¿no? Que Spinoza va a apelar a la experiencia directa,
que no le va a importar tanto la razón, sino los sentimientos, los afectos, si algo nos parece bueno o no, ¿sí? Cómo vamos descubriendo todo lo que podemos hacer en nuestra vida y no cumplir con el deber. Esto no significa que vale hacer cualquier cosa, porque Spinoza nos va a decir, cuando yo voy actuando, veo que hay cosas que me alegran y cosas que me entristecen. Entonces, lo que yo tengo que lograr en mi vida es que mis acciones se orienten hacia esas cosas que alegran y no hacia las cosas que entristecen, ¿sí? Vamos a ver cómo lo postula él al respecto. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la ética de Spinoza? Perdón, Hugo, no hablé un poco de su biografía, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden suplir ustedes, está en el libro, no pasa nada. No se llegan a hacer preguntas en el manual, en el parcial, perdón, acerca de la biografía de los autores, así que no se hagan problema. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la ética de Spinoza? Bueno, dice él que no podemos saber de antemano, nadie sabe, ¿sí?, qué es lo que puede el ser humano en cuanto a cuerpo y pensamiento, ¿no? No tenemos un límite, el ser humano va evolucionando, no solo biológicamente, sino intelectualmente, físicamente, las cosas que crea, ¿sí?, su capacidad de ir supliendo las carencias que tiene por naturaleza, ¿sí?, desde el hecho de desarrollar vehículos, los primeros, los más antiguos, la aparición de la rueda, hasta los automóviles o incluso los aviones. Vemos en el ser humano una fuerza totalmente desplegándose constantemente desde que existe, superándose. Un poco como estas fuerzas activas que veíamos en Nietzsche, que están siempre en ascenso. Entonces la pregunta de Spinoza es, ¿hasta qué punto podemos empujar estas potencias que somos, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos empujar sus potencias? Porque nadie lo sabe hasta ahora, nadie puede dictaminarlo, ¿no? Y acá está la clave. No hay manera de saberlo de antemano. Solo podremos saber de lo que somos capaces una vez que lo hemos hecho, ¿no? Una vez que efectivamente hemos obrado. Pero antes no podemos saber. Y esto es contrario a las éticas platónicas y kantianas. Porque estos dos tipos de ética, el sistema de juicio, lo que hace es prever, calcular y asegurar cuáles van a ser los comportamientos humanos, reduciéndolos a lo permanente, la idea de bien, la ley moral. Pero en Spinoza nos dice, no podemos hacer esto. El ser humano es imprevisible. Está bien que se lo quiera controlar o asegurar para que no atente al orden público o lo que fuera, pero el ser humano es siempre excedente, ¿sí? Siempre está yendo más allá, empujando la barrera de sus posibilidades. Y no podemos obviar esto. Esto parece sintetizado en esta cita. ¿Alguno que la quiera leer? Yo leo, profe. Sí. Spinoza parte de... Nadie sabe lo que el cuerpo puede, ni tampoco lo que el pensamiento puede. Y el hecho es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea. Nadie ha conocido hasta ahora las experiencias. Asimismo, nadie que yo sepa ha determinado la naturaleza y la fuerza de los afectos ni lo que puede el alma. Muy bien. ¿Sí? Bueno, vemos cómo no podemos saber de antemano, como pretendían Kant y Platón, ¿sí?, el límite de nuestras potencias, sino que esto está en constante expansión. Y así, teniendo en cuenta esto, de que somos estas fuerzas y que son fuerzas en movimiento, Spinoza va a decir, si quiero determinar el bien y el mal, no lo hago con una ley universal, con las ideas, sino que tengo que hacerlo con los afectos, con los sentimientos, ¿no? Con esto voy a poder determinar el bien y el mal para mí, y cada uno lo determinará de distinta manera, ¿no? Bueno, si les hubiera explicado un poco de la biografía de esta persona, entenderían por qué en la imagen de la izquierda está sola y los demás los miran de reojo. Pero bueno, para quien lo haya leído, lo de la biografía de este autor, que vivió en Holanda, era un judío con ideas que eran bastante revolucionarias para su época, o eran ideas que iban en contra del contenido doctrinario fuerte, núcleo duro, del judaísmo. Entonces fue excluido de la comunidad judía, Spinoza.
Por eso vemos ahí en la imagen todas estas personas horrorizadas de fondo, la barba típicamente judía, que lo miran medio de reojo o espantados a nuestro amigo por hoy Spinoza, ¿no? Pero bueno, dejando de lado la fotografía, o el cuadro mejor dicho, y yendo a la teoría de los afectos, van a ser los sentimientos los que nos ayuden a determinar o dilucidar qué está bien y qué está mal, ¿sí? Spinoza entonces, decimos, que intenta pensar el bien o el mal desde otro lugar, no desde cómo hacemos para que mi voluntad sea autónoma, cómo hago para que mi voluntad cumpla con el imperativo categórico, se acerque a la idea de bien, cumpla con ideas, leyes universales preestablecidas, cumpla con lo que dicte la razón. Bueno, todo eso no importa, lo metemos abajo de la alfombra y lo que va a importar entonces es pensar el bien y el mal a partir de la experiencia, a partir de nuestras vivencias, ¿sí? Yo nunca sé de antemano lo que debo hacer o lo que tengo que hacer. Yo no sé de antemano cómo vivir. Aprendo a vivir viviendo. Aprendo lo que tengo que hacer actuando, haciendo cosas, ¿no? Todo eso lo voy conquistando o aprendiendo al probar mis potencias, al ir desplegando mis poderes, mis capacidades durante mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser este afecto, este sentimiento? El afecto o el sentimiento es algo que aumenta o disminuye mi potencia. Esto que constituye mi ser más personal e íntimo, ¿sí? Estas fuerzas que habíamos visto en Nietzsche. Entonces, cuando yo tengo el afecto de alegría, ¿sí? El sentimiento de la alegría, este sentimiento lo que me marca es que mi potencia está aumentando, ¿sí? Nietzsche decía algo prácticamente idéntico. La alegría es la sensación de aumento de la potencia, ¿no? Todos los afectos que aumentan mi potencia se van a llamar alegrías. En cambio, las que la disminuyan van a ser consideradas como tristezas, ¿sí? Por ejemplo, afectos como el odio, la melancolía, la angustia, la venganza, el resentimiento, la mala conciencia. Todo ello disminuye mi potencia, ¿no? ¿Por qué decimos que disminuye nuestra potencia estos sentimientos? Porque nos impiden avanzar, nos impiden crear, expandir nuestras potencias y gozar de la expansión de nuestras potencias. Cada uno está en todo su derecho en estar en estas sensaciones tristes, estos afectos tristes como el odio, la melancolía, la angustia, venganza, resentimiento, mala conciencia. Pero fíjense ustedes cómo estos afectos negativos, podríamos decir, o estos afectos que identificamos con la tristeza, nos terminan enfrascando, ¿no? El odio hace que paralicemos todo lo demás y busquemos la manera de vengarnos, perdón, la venganza, ¿no? La venganza hace que paralicemos todos nuestros planes y nos enfrasquemos únicamente en cómo vengarnos de la persona que nos ha hecho mal, ¿no? El odio hace que le dediquemos más tiempo de la cuenta con nuestros pensamientos a aquellas personas que no nos caen bien o con los que estamos enojados. Ni hablar de la angustia, que es una verdadera, o la melancolía, que son experiencias totalmente paralizantes y que sentimos en nuestra vida que todo ya da igual, entonces no nos esforzamos por hacer otras cosas, ¿sí? Por eso son todas todos afectos negativos, porque no nos permite aumentar nuestra potencia. En cambio, cuando tenemos afectos que son más bien alegres, sentimos que podemos llevarnos el mundo por delante, por decirlo mal y pronto, pero sentimos que estamos totalmente en expansión, ¿sí? Como que extraemos energías no sabemos de dónde, que nos llevan a hacer cada vez más cosas, a seguir expandiendo nuestra potencia. Vemos cómo entonces pensar lo bueno y lo malo ya no lo hacemos desde la razón, ¿vale? La contradicción, ¿no?, que acabo de decir. Pero la lógica de lo bueno y lo malo ahora proviene o está establecido a partir de estas afecciones y de las pasiones, ¿no? De lo que hacemos y qué sentimientos nos genera eso. Si nos genera alegría, sabemos que es por ahí. Si genera tristeza, sabemos que no es por ahí. Pero solo podremos saberlo una vez que hemos actuado, ¿sí? Entonces, una vez que hemos actuado y vemos lo que ha pasado, sabemos si esas acciones en un futuro las tenemos que volver a imitar o no las tenemos que volver a hacer. Hay una cita al respecto sobre el bien y el mal, ¿no? ¿Alguno que la quiera leer? Yo leo otra vez si quiere. Vamos con la voz, vamos con Elías, sí.
Bueno, el bien y el mal ya no refieren a principios absolutos, eternos y permanentes, como un sistema de juicio, sino que dependen de una constante prueba. Tenemos que poner a prueba nuestras potencias. Entonces, ya no se trata del bien y del mal, sino de lo bueno y de lo malo. No es una moral del deber, sino una ética de los afectos, y Spinoza hace toda una teoría de los afectos, así como Platón y Kant hacen una teoría del deber. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, queda claro, ¿no?, que es totalmente diferente lo que plantea Spinoza a lo que venían planteando los otros autores. Nos queda ver entonces lo último, ¿no? Spinoza va a decir que esta ética de los afectos, o teoría de los afectos, en definitiva, es una ética de las relaciones. ¿Por qué? ¿No? Bueno, él nos lo explica de la siguiente manera, ¿no? Lo leo yo, no se preocupen por esto. ¿Qué es entonces la ética como teoría de los afectos? Es el conocimiento a posteriori, a través de la experiencia, de cuáles son las relaciones que aumentan mi potencia y la disminuyen. Tenemos que probarnos en la acción, aprender a trazar relaciones humanas que aumenten nuestra potencia y evitar aquellas relaciones que la disminuyen. Entonces, la ética de los afectos es una ética de las relaciones. Los afectos, en definitiva, son el resultado de las relaciones, no las preexisten. Hay ciertas relaciones con personas, situaciones, objetos, ideas, que aumentan nuestra potencia, otras que la disminuyen, ¿sí? Y cada uno no cesa de provocar lo mismo en los demás, en los otros. Los hombres no dejan de relacionarse, y por eso no dejan de componer o descomponer relaciones, de afectarse de alegría o de tristeza. ¿Sí? Digamos de alguna manera, para esta persona, para Spinoza, ¿sí?, tenemos que relacionarnos con las cosas, las personas, las ideas, los objetos, de manera positiva, de forma alegre, ¿no?, que aumente nuestra potencia, y evitar todo aquello que la disminuye. ¿Sí? Evitar relaciones tóxicas, podríamos decir, con las personas, con las cosas, los objetos. Eso disminuye nuestras potencias. O dicho de otra manera, ¿sí?, lo bueno y lo malo no son anteriores, no preexisten, sino que dependen de cada uno y depende de cada cosa, y en definitiva depende de las relaciones, ¿sí? Lo bueno y lo malo son el resultado de los modos que tenemos de componer relaciones. No existe lo bueno en sí y lo malo en sí, sino que las cosas son buenas o malas en relación unas con otras. Lo malo es aquello que disminuye mi potencia y descompone mis relaciones, y lo bueno va a ser lo que aumente mi potencia y posibilite que componga nuevas relaciones con otras cosas, personas, ideas, objetos, etc. ¿Sí? Terminamos con esta última cita de Spinoza, o referida a Spinoza, ¿no? Para que veamos que no existen las cosas totalmente buenas o malas, sino que depende de qué es lo que entra en relación para poder llamarlo bueno o malo. Por ejemplo, el arsénico no es esencialmente malo, sino que lo es porque cuando componemos una relación con él, cuando nuestro cuerpo y nuestra sangre se relacionan con el arsénico, el veneno produce una descomposición de nuestras propias relaciones. Es tóxico para el cuerpo, anula ciertas conexiones vitales, cuyo resultado final es la muerte. Y la muerte es el fin de toda posibilidad de seguir mejorando, componiendo o descomponiendo relaciones. Es una prueba físico-química la que me arroja el conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero el arsénico también se utiliza para producir otras cosas, y en ese sentido es bueno. ¿Sí? Un comentario mío. ¿Y qué es odiar a alguien? El odio es un afecto de tristeza. Aparece cuando imaginamos al otro como causante de nuestra tristeza. Y es el síntoma de que la relación con tal persona disminuye nuestra potencia, descompone nuestras propias relaciones. Querremos destruir esa relación, porque mientras subsista, destruirá cada vez más nuestras relaciones. Se dice que el odio carcome por dentro, ¿no? El odio nunca es buena, la venganza nunca es buena, ¿no? Que nos envenena, bueno, más o menos lo mismo. Y lo que destruye o descompone nuestras relaciones nos provoca una disminución de la potencia. Y esta es la razón por la que el odio entristece. Sumerge al hombre que lo padece en una vida triste. El sentimiento de odio significa que mientras el otro o la imagen o recuerdo del otro esté presente en mí, mi potencia decrecerá. Entonces, agrego yo, tenemos que eliminar, ¿sí?, este sentimiento de odio.
y enfocarnos en sentimientos, en afecciones alegres, ¿sí? Que propone. Bien. Esto es el desarrollo del pensamiento spinociano sobre la ética, que vemos que es distinto al kantiano, aparecen los sentimientos, ¿sí? Pensar las cosas en relación, en situación, distinto a lo que postulaba Kant. Y a partir de estos aspectos, armar una ética de las relaciones, ¿no? Ahí aparecía el ejemplo del arsénico, pero podemos pensar en el asbesto. El asbesto es un producto químico que sirve como aislante. Bueno, ¿es bueno o malo el asbesto? Depende. Es bueno cuando aísla la temperatura de un lugar a otro o los ambientes, pero es malo si lo ponemos en relación directa con el ser humano, en contacto humano. Hubo una vez un problema con el asbesto hace un par de años, no sé si recuerdan, en el subte porteño, que habían encontrado que las membranas no estaban bien recubiertas y había asbesto en el aire. Bueno, obviamente es tóxico eso, ¿sí? Pero es tóxico en relación con nosotros. Si lo ponemos bien encerrado y con membrana, todo, termina siendo bueno incluso también para nosotros, porque aísla los distintos ambientes. Bueno, esto es el pensamiento de Spinoza en materia ética, hemos visto lo de Kant, y sobre esto ya no quedan más que desarrollar. Díganme ustedes si tienen alguna duda o pregunta al respecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros consideramos lo bueno y lo malo, ¿no? Pero puede ser algo malo para nosotros y algo bueno para otra persona. Puede ser, ¿sí? Tal cual. A mí no se me ocurre un ejemplo ahora, pero ¿a vos se te ocurre alguno? Como por ejemplo, para mí es malo que se muera, qué sé yo, mi hermano y para otra persona es bueno. Bueno, pero habría que ver por qué es bueno para otra Por persona. ejemplo, qué sé Si yo, lo mueve la porque venganza y por eso quiere que se muera, entonces no. deja un puesto de trabajo o qué sé yo, algo así. La música puede ser también, ¿no? Un ejemplo. Lo que para algunos es bueno, digamos, la cumbia, para otros la aborrecemos, ¿no? Claro, bueno, podría ser, sí, también, ¿no? También puede ser las hojas medicinales que algunas personas necesitan consumir y para otros es malo porque es droga, digamos. Claro, porque el organismo no lo puede tolerar, no lo puede aguantar o lo que fuera. Exacto. Sí, sí, tal cual, sí. De nuevo, o sea, estos ejemplos que pusieron los dos últimos compañeros son totalmente válidos, aceptables. El tema del otro, de desearle la muerte al otro, estar esperando que el otro se muera porque eso significa un bien para mí, es cierto que puede significar un bien para uno, pero en la medida en que mi atención la deposito en esperar que esa persona se muera, ¿sí? Eso ya es un sentimiento, una afección que va más del lado de la tristeza que de la alegría, ¿no? Profe. Porque yo no estoy desarrollando mi potencia, sino que mi potencia está decreciendo, está en vilo, esperando que se libere ese puesto laboral. Exacto. Lo que diría Spinoza es, bueno, hay que buscarlo por otro lado. Cambiar de empleo, dedicarse a otra cosa, no sé. O Profe, otro enfocarse en otras ejemplo cosas podría hasta que le llegue el ser, ascenso. Sí, perdón. otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ahora que está esto de lo de la evacopa menstrual, Sí, que muchas mujeres no les gusta. Muchas mujeres no les usarla. gusta, pero hay algunas que lo utilizan y otras que no, ¿no? Claro, No pero sé. es como más por cuidar el medio ambiente y hay otra gente que no le interesa y sigue usando, digamos, las toallitas, los protectores. Claro. Puede ser que no es que no le interese, sino que le incomoda. Bueno, este es el tema que yo pensaba, ¿no? Hay gente que le incomoda. Entonces, termina siendo algo incómodo y encima tener que usarlo todo el día, o Exacto, por es como varios que días. Sí, no sé. hay que verlo de diferentes maneras también. Porque yo lo Obvio. utilicé Y es que es justamente lo que y la dice tiré, Spinoza. la tiré a la mierda porque dije, no, esto es re incómodo. Esto no es para Aparte ya mí. estás acostumbrada, A otra cosa, sí. claro. No sé cómo terminamos hablando de copas menstruales. Bueno, ni idea. Bueno, se nos ha hecho el día más ameno con ese ejemplo. Bien. ¿Hay alguna otra duda o pregunta sobre los contenidos de esta unidad? Profe, ¿Spinoza a qué se refiere con que no hay relaciones verdaderas o falsas? De verdadero amor o falso amor.
No, se refiere esencialmente que no hay nada que sea puramente bueno o puramente malo, ¿sí? Sino que siempre es en las relaciones que nosotros trazamos con esas cosas. Uy. Ahí está. Bueno o malo siempre es en relación. No lo podemos pensar en el aire, en el vacío. Por eso dicen verdaderamente bueno, verdaderamente malo. O amoroso, o la palabra que usaste vos recién. Ujú. Eso de el mal y el bien, y lo bueno y lo malo, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero como que le cambian el nombre. ¿En qué sentido? No, porque en la cita de recién, como que cuando lo leí también me confundió. No, es como que lo veo de la misma manera, lo bueno y lo malo y el mal y el bien, no sé. Claro, porque dicen no existe el verdadero amor o el falso amor. La verdadera amistad o la falsa amistad. Como que eso no lo entendí. Entonces, ¿qué es? Si no es amor verdadero ni amor falso. Pero por eso Es, ponerle la falsa amistad o Exacto. la verdadera amistad. Existen las falsas amistades Sí. que no le son encuentran. amistades, entonces. No, pero como que se le encuentran con un algo, un beneficio, entonces como que se hacen pasar de amigos y no lo son. Claro, pero ahí Por ya ahí sí. la persona sí lo considera un amigo, pero a otra no. Claro. ¿Entendés? Por eso es falsa amistad. Y el falso amor a alguna Sí. persona que está por interés. Exacto. Igual eso hay que, bueno, del amor se puede hablar muchas horas y todo, pero bueno, queda el juicio personal, ¿no? Uno porque está con otra persona o cómo entiende el amor también en nuestra época que nos hemos encargado tanto de deconstruir el concepto de amor, me parece que ya es momento de empezar a construir, porque ya tiramos todos los cimientos y después es como que amor es todo. Bueno, empecemos de nuevo a construir una concepción, si quieren, más libre, lo que sea, pero... Pero el amor no implica o sea, la persona, sino, ¿cómo te puedo explicar? El amor es como escribir una carta a mano para otra persona, pienso yo, ¿no? bueno, Tomarse el tiempo y la dedicación para la otra persona. bueno, pero Los actos. sí, Por eso mismo. pero puede haber también amor aunque no haya un acto de dedicación de tiempo hacia el otro, me parece. O sea, ya pensar en la persona es dedicar tiempo Sí, a esa persona. Pienso yo, ¿no? Pero porque sí, otro sí. tiene... Pensás en el otro. Sí, no sé, habría que verlo. No sé, yo la verdad, hay ciertas cosas que exceden la lógica de la razón. Volviendo a la cita de Pascal, ¿no? Entonces, uno puede hacer bellos discursos sobre qué es el amor o cómo uno lo define, pero la única manera de saber lo que es vivirlo. Entonces, cuando uno está enamorado, se ve inundado por ese sentimiento que no sabe de dónde le viene, y toda palabra que podamos decir al respecto me parece que queda chica frente al hecho mismo de vivir ese amor. Eso es lo único que a mí me parece, ¿no? Por eso, diciendo esto, como que parezco un tibio, que no me la juego, pero es verdad, es así. Y saber que existen distintos tipos de amor, ¿no? No porque tenga que ver con esto del mismo género, del mismo sexo, sino el amor entre amigos, el amor familiar, el amor que pueda haber entre colegas de trabajo o docente-alumnos, pareja, qué sé yo. No sé. Sí. Qué linda Para cada manera amor para... hay una definición diferente también. Sí, también, ¿no? Pero bueno, terminamos entonces el curso con el amor, qué lindo, con este concepto. Bien, si les parece, pues yo ya tengo que ir cortando esto, hacemos una pausa. Sí, pregunta. Más que una pregunta, le quiero agradecer por su tiempo, por la paciencia, bueno, agradecer por haber sido esta etapa hermosa que es de formarnos. Claro. Bueno, no me tienen que agradecer porque yo no obro por deber, ¿sí? No es que estoy interesado en que ustedes aprendan, sino que a mí me pagan. Entonces a mí lo que me mueve es el móvil o interés personal y por eso yo les enseño, así que no tienen que agradecer. No, mentira. Muchas gracias. Como yo estaba cortando la llamada. Era totalmente difícil. Implementando la filosofía siempre. Profe, le hago una consulta. Sí.
¿Hay algo que no entre en el parcial? Sí, lo dijimos, que alguno lo diga, así siento que cuando lo dije, alguno tomó nota de eso. ¿Qué es lo que no entra para el parcial? El apartado 4 de ética. Muy bien. Apartado 4 de ética no va para el parcial, ni tampoco los textos complementarios de la unidad 5. ¿Sí? Después todo sí. Después todo sí. Profe, tengo una duda. Sí. Yo en la clase la semana pasada, ¿viste? Te dejé, ¿viste? El cuestionario en el foro. No lo pude ver. No, te aviso porque sé que a veces no lo ves. Sí. Y te Hoy iba me a dejar dedico a verlo y ahora el de responderlo. esta clase también, si no te Dale. molesta. Perfecto. Aldana, ¿no? Sí. Perfecto. Yo también te Sí. agradezco un montón que siempre me los revisas. No, de nada. Ahora lo. Nada. Profe, entonces el apartado 4 no lo toman. No lo tomo. ¿Cómo le gusta poner a prueba mi paciencia, Ay, carajo. No lo tomo, ¿no? No va. Apartado 4 y textos complementarios de la unidad 5 no se Profe, ¿solo hasta hoy tenemos para preguntarle en el foro o podemos preguntarle hasta antes del parcial? ¿Cómo es eso? No, si quieren me pueden preguntar hasta antes del parcial. Lo que pasa es que yo no les puedo garantizar que les responda inmediatamente. ¿Sí? Eso es. Como yo también arranco ahora con otros cursos también a dar y otras horas de clase, sepan que yo les puedo responder, pero no va a ser una respuesta muy inmediata. ¿Sí? Okay. No se preocupe, profe, se entiende. Mientras responda. Claro, responde el día anterior al parcial diciendo, no sé. No, pregunten que no hay problema. ¿Había alguna otra duda o pregunta? ¿El modelo de examen está sentido, profe? Modelo de exámenes los tienen ahí, en la parte de contenidos, en una de las últimas clases. Y después la otra pregunta no la logré escuchar. Que lo vamos a extrañar, profe. No. No era una pregunta. Bueno, gracias. Yo también lo voy a extrañar. ¿Sí? Levantarme tan temprano a dar clase. No hay nada. Para un filósofo lo peor que hay es la mañana, ¿sí? Porque uno necesita tiempo para leer, concentrarse. La noche es especial para eso. Es especial para muchas cosas, pero por excelencia también. Está todo tranquilo, en silencio. No vuela ni una mosca. Nadie jode, no hay un Claro. gato despierto. Claro. Pero bueno, además la paciencia no solo la he tenido que ejercitar con ustedes, sino también con mis mascotas, así que se inquietan. Es Profe, cómico, ¿dónde molesta estudiaste? toda la clase y ahora están durmiendo, pero bueno. Profe, ¿dónde Sí. estudiaste? No, yo estudié en la Universidad Católica Argentina, Cuentas de la Vida, ¿no? Uno que estudia filosofía en un instituto religioso es como uno dice, ¿qué pasó acá? Pero la respuesta es mucho más sencilla de la que parece. Era estudiar en la UBA o en la Universidad Católica. Y bueno, yo no quería viajar, yo vivo en el partido de Lomas de Zamora, en Banfield. Yo no quería viajar hasta la Universidad de Buenos Aires para enterarme que había algún paro repentinamente, que no podía ingresar y tener que volverme. Entonces fue bastante clara la decisión. Después, como las humanidades no son como medicina, por ejemplo, donde juega un papel muy crucial, donde vos estudiás y la formación que recibís. Yo supe que con filosofía, por ejemplo, la carrera en realidad la va armando uno, los intereses que a uno le gusta, lo que va leyendo, profundizando. Entonces, en ese sentido, en mi caso, yo me di cuenta que no era tan determinante dónde estudiar, ¿no? No sé. Así que haber estudiado en donde estudié como que no determinó después dónde trabajo o esas cuestiones. Sí, por comodidad te vino re bien. Claro. Bueno, yo Bien, iba a la bien. UBA y ahora me cambié a la de La Matanza porque queda muy lejos. Bueno, sí, eso es un tema Son muy... horas o sea, perdidas. Sí, es algo que le pasa a todos. uno entiende el tema del sacrificio y todo, pero cuando uno pone las cosas en la balanza y dice, bueno, son tantos años, esto, lo otro, todos los vericuetos, bueno, paro de transporte, todo lo que ya conocemos, es como, sí, lo ideal sería estudiar acá, ya sé, pero seamos realistas también, ¿no? Apelemos Igual, también al sentido sí, común. igual me gustó mucho más la Facultad de La Matanza que la UBA. Es mucho más bonita. No, se está Sí. cayendo abajo en la Facultad de Medicina. Bueno, Sí, ese era un prejuicio que yo tenía, ¿no? Al ser
universidad pública, uno por lo general está acostumbrado a lo que es la Universidad de Buenos Aires, por lo que ha visto o le han contado, que algunas sedes parece que se caen a pedazos, ¿no? Entonces el primer día cuando llego a La Matanza digo, bueno, más de lo mismo, quizás, qué sé yo. Y no, me impactó lo bien cuidada que está la universidad. Exacto. ¿no? Sí. No hay ningún papel en el piso, o sea, no. Siempre limpia, lo veo. No, No, lo y más importante, hay sillas. hay Eso es sillas. importante. El agua no Hay pasa. sillas para todos. Sí. No, y las paredes están bien cuidadas, o sea. Sí. Y esto parece medio tonto, pero es cierto y está comprobado por científicos, por experimentos psicológicos, que si el ambiente está bien cuidado, eso lleva a que la gente que pase por ahí también lo quiera cuidar. ¿sí? Exacto. En cambio, si el ambiente está venido a menos, la persona siente menos responsabilidad por cuidarlo. No sé por qué pasa eso, pero pasa, está presente en la psicología de la gente. Yo en la UBA una vez fui a anotarme, porque primero no me anoté para arquitectura. Y la facultad por fuera era re bonita. Pero entrabas y estaban todas las paredes escritas y vos decías, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Claro. Y pasa, Igual igual es... eso no afecta tu estudio, ¿no? Pero Sí, es es lo cierto mismo eso. que estudies. Mientras vos tengas la voluntad. Yo creo que sí afecta, porque es Sí, distinto poner llegar a un exacto. aula magna y Sí. no tener lugar y tener la clase parada en la puerta a tener tu lugar, tu espacio. Exacto. No, lo que afecta es eso, obviamente. No podemos comparar la escritura de una pared a que falten sillas, bancos o que el aula esté llena. Que No, tenga pero que puede tomar la ser clase que, en el o pasillo. sea, Yo estaba antes en la U hacia el CBC y había veces que tenías que llegar, no sé, una hora antes para tener una silla. Algo tan simple como eso. Sí. O estar en alguno de los primeros lugares también. Qué sé yo. También tiene que ver con los recursos y capacidades de cada institución, ¿no? La Matanza, por suerte, puede abrir bastantes comisiones, tiene aulas, tiene bancos, etc. ¿sí? Igual, yo pensaba que era privada la Matanza cuando la vi. sí, hay varios que preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay que pagar por mes? Sí, te encontrás con alumnos que preguntan eso. Igual, ojo, porque por más que ustedes a simple vista vean que tiene muchos cupos, la de La Matanza, después tiene esto de capitalismo salvaje, que a medicina, después, uno tiene que tener un buen promedio para entrar. No se olviden eso. ¿sí? Sí. Que después los cupos para la carrera se reducen un poquito. No es para tirarles mala onda ni nada por el estilo, sino No, para es una realidad. que sepan también. ¿no? Eso. No sé qué más. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene también. Es un poco de eso también. Hay cosas que uno con el paso del tiempo ya no tolera más, o que hay cosas con las que está dispuesto a sacrificar o a transar o lo que fuera. Y bueno, después cada uno va haciendo su propio camino y viendo si eligió bien, eligió mal. No hay manera de darnos cuenta si está bien o mal, diría Spinoza, hasta que lo hayamos hecho, ¿no? Que hayamos tenido la experiencia. No podemos saberlo de antemano. Bien. Dicho todo esto, agradecerles a ustedes por estar presentes. Les queda, bueno, todo el material de la cátedra, las grabaciones y cualquier cosa, me escriben o me consultan, ¿sí? Por la mensajería interna de la plataforma Miel Ingreso. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra duda o pregunta que quieran responder? ¿Fecha exacta del final, el parcial, lo que sea, se sube a la plataforma? ¿Podés repetir? La fecha del examen, ¿se sube a la plataforma? No sé cómo les anuncian eso de la fecha del examen. No tengo idea. Sé que les terminan avisando y que todos saben porque nunca me encontré con ningún alumno desesperado. O sea, a ver, normalmente si es como otros años por lo menos, deberían avisar por el perfil que nos hicimos en la página de la facultad. Ahí donde nos decía en qué carreras, en qué materias estábamos según el ingreso, debería salir después, cuando esté la fecha ya confirmada, la fecha del examen. Hasta ahora igual serían los primeros días de octubre. Sí, pero... Claro, porque lo dividen por color, por esto del protocolo nos dividen por colores y sectores. Entonces te ponen el color, el sector y el aula que te toca. Sí. Eso ya lo van a ver, pero se toman los exámenes en los pasillos, no en las aulas. Están
separados los sectores por color y por letra. No faltaba la letra para poner también color, ¿no? O sea, igual no se hagan problema que siempre se terminan perdiendo, porque es un poco grande a veces y hay como pasillos medio ocultos, y por ahí te mandan atrás de la biblioteca y no sabes cómo llegar. Así que si el día que tienen que rendir no encuentran el lugar, no se desesperen, que hay gente ahí de Secretaría Académica que está pura y exclusivamente para ubicar a la gente que está perdida. Así que, pero bueno, estén atentos al perfil donde les aparezca después la fecha, día, hora, lugar de rendir, y sepan ustedes que si ese día les coincide con otra actividad que tenían, tiene mayor importancia rendir el examen, y ustedes tienen que pedir en la universidad al docente que los evalúe certificado de que fueron a rendir examen. ¿De acuerdo? Sí. ¿Profe, va a subir la clase? Sí, obviamente. Ahora termino de grabar y subo la clase. Va a llevar unos minutos, obviamente, porque lleva tiempo subir el material, pero lo subo y lo dejo disponible para todos ustedes. Ustedes dedíquense a estudiar, a volver a leer, y dedíquense con la materia que empieza la semana que viene, si no me equivoco. ¿Qué tienen? Sí. ¿Seminario? Seminario, sí. Seminario. ¿Qué empieza? ¿El lunes? Gracias, profe. Sí, el 6. Wow. Sin pausa, sin anestesia. No terminaron con una cosa que... el conocimiento que ya tenía. Pero bueno. Esperen, ¿qué? ¿Empezamos el 6 con otra materia? Yo Sí. pensé que teníamos un mes para estudiar todo filosofía. Y, a ver, el mes lo tenés, pero hay otra materia en el mes. ¡Ay, Dios! Me quiero morir. Inocente. ¿Parece? Profe, una pregunta. Sí. Espero. Pregunta. ¿Hay algo que no se tome en el libro? Ah, sí. No va, nada del libro va para el parcial. Todas estas clases estuvieron de más. Esto fue solamente hobby. Claro, esto fue hobby. Lo que va es otro material que ahora les paso. Claro, ahora les paso el verdadero material que estoy bien. Qué genio, profe. No, bueno. Bueno, les deseo éxitos. Y lo más probable es que Gracias, no les toque profe, rendir termine conmigo. bien el día. Bueno, muchas gracias. Lo más probable es que no les toque rendir conmigo, pero no tengan miedo que los demás profesores son bastante buenos también y somos bastante justos todos cuando corregimos. Sepan igual que si Bien. ustedes llegan a creer que hay alguna pequeña injusticia o gran injusticia al momento de la corrección, que pueden pedir siempre la revisión del parcial, ¿sí? Para que otro docente lo vuelva a corregir. Eso es de ya. Pero los contenidos son los que están en el manual, lo que hemos visto en las clases, así que no tienen por qué preocuparse. Más que por estudiar y aprender. Bien, ¿alguna otra duda o consulta? Yo tengo una duda desde que lo vi, profe. Sí. ¿Cómo se llaman sus gatos? ¿Mis gatos? Hay una que es toda blanquita, que se llama Nala, y hay otra que se llama Patitas, y es una que es más atigrada. ¿Sí? Las miro cuando las nombro, a ver si me prestan atención, pero vieron que el gato no identifica el nombre, no identifica nada. No. Más que su propio... Los gatos demuestran cariño cuando tienen hambre nomás. Sí, bueno, el gato es como contrario a todo lo que es el deber kantiano, ¿no? Están más preocupados por sus intereses personales, lo que a mí me pinta, lo que a mí se me canta. Pero cuando usted está triste, ¿no, los gatos no van a consolarlo? Se dan cuenta, no sé, que tienen un sexto sentido, un sentido gatuno. A mí por lo menos me pasa eso, que cuando estoy mal o triste, mi gatito viene y como que me reconforta. Pero por ahí te reconforta porque dice, dale, no estés mal. Si estás mal, ¿quién me va a dar de comer? Dale. Claro. Gato, es verdad. Sigue siendo por interés propio. Quiere que esté bien para que el gato garantizar su subsistencia, por eso. Mi pinche gato, es verdad. Sí. Bueno, ahora les grabo la clase, detengo la grabación y se la subo y les paso todo por el foro. Las diapositivas también. Y lo que queda de clase les pido, tomen una pausa ahora si quieren. Y -4 retomamos por el foro práctico. ¿Sí? Okay. Pueden ir viendo los modelos de parciales, haciendo preguntas. Continuamos por ahí. Bueno. Un abrazo para todos, para todas, y que les vaya muy bien con la nueva materia que comienza y en octubre con el parcial. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Saludos a sus profe. gatitos. Chao, Gracias mucho. Gracias. Hasta luego. Chao, profe. Saludos a sus gatos. Hasta luego. ¿Qué mal suena eso? Por favor, no lo digan más. Bueno, a sus mascotas. Ahí. No, profe. No.